A continuación, explicaré por qué no deberíamos realizar cuarentenas en México y cómo estas cuarentenas causan la muerte de más personas de las que se pudieran haber salvado de coronavirus. Para ello, usaré los mismos datos que proporcionan los encargados de la pandemia. Punto 1. Evitar saturación hospitalaria. Hay que destacar que la única razón para imponer cuarentenas es evitar la saturación hospitalaria. Mi argumento es el siguiente. Aunque no hubiéramos impuesto cuarentenas, la mayoría de los estados durante la mayor parte del tiempo no se habrían saturado. Para demostrarlo, usaré el dato que proporcionó el gobierno en las dos fechas y minuto exacto que aparecen en pantalla. Citando a López-Gatell, la cantidad de casos actuales corresponde al 25% de lo que habríamos presenciado de no haber impuesto cuarentenas. Cierro. Esto quiere decir que habríamos tenido 4 veces más casos diarios durante un periodo de tiempo 4 veces más corto. Ejemplo, si con cuarentena tuviéramos 10 casos diarios durante 40 días, sin cuarentena habríamos tenido 40 casos diarios durante 10 días. Traducción. La cantidad total de casos sucedería 4 veces más rápido. El cálculo anterior aplica igual para los hospitalizados. Por ejemplo, si Chihuahua con cuarentena tuviera 15% de hospitalizados, sin cuarentena habría tenido 60%. Cabe destacar que el dato anterior se proporcionó en un momento de cuarentena total. Por lo tanto, deducimos lo siguiente. Si un estado que tiene sus actividades económicas al 0% decide terminar su cuarentena, sus casos diarios se multiplican por 4. En contraste, si el estado tuviera sus actividades al 50%, al levantar su cuarentena sus casos se multiplicarían solamente por 2. Como se observa en las gráficas que presenta el gobierno, la mayoría de los estados durante la mayor parte del tiempo han tenido ocupaciones cercanas o menores al 20%. Por lo tanto, de haber terminado las cuarentenas en estos estados, no se habrían saturado los hospitales. En algunos de estos, ni siquiera se habría llegado al nivel de seguridad del 70%, el cual explica José Luis Alomía en la fecha que aparece en pantalla y consiste en lo siguiente. Cada estado necesita al menos 30% de hospitalización libre para que en caso de que haya un aumento súbito en las hospitalizaciones, haya tiempo de reaccionar cerrando la economía y bajar este porcentaje a 70 o menos, evitando así la saturación. Además, incluso en los momentos cercanos al pico de la epidemia, había estados con ocupaciones cercanas al 25%, lo cual significa que estos estados podrían haber abierto sus actividades casi en su totalidad. La manera en que los encargados de la pandemia justifican en las fechas en pantalla haber cerrado la economía de estados con niveles de ocupación hospitalaria tan bajos es mediante ciertos indicadores con los cuales se calcula el semáforo epidemiológico. Dichos indicadores se determinan de manera arbitraria, pues con el paso de la pandemia se ha modificado la cantidad de estos. Además, estas personas deciden qué porcentaje de importancia atribuirle a cada indicador sin explicar el porqué de dicho porcentaje. Los indicadores iniciales son 1. Disponibilidad hospitalaria suficiente. 2. Disminución sostenida de casos diarios confirmados. 3. Disminución sostenida de casos diarios hospitalizados. 4. Disminución sostenida del porcentaje de positividad al virus. Durante una parte de la duración de la pandemia, como se explica en la fecha en pantalla, para que un estado pudiera liberar su economía debía cumplir con los 4 indicadores. Por ejemplo, si había estados con ocupaciones hospitalarias alrededor o menores al 15% y cumplían los indicadores 1, 3 y 4, pero en lugar de tener una reducción sostenida de los casos diarios confirmados, tenían un aumento de estos, por más mínimo que fuera este aumento, y aun cuando este aumento de ninguna manera pudiera desencadenar la saturación hospitalaria, los encargados de la pandemia seguían forzando la cuarentena en estos estados. Conclusión. En la mayoría de los estados se impusieron cuarentenas absolutamente innecesarias y con ello se causó la muerte de personas por hambre, violencia, suicidios, entre otras causas. Punto 2. Los muertos por la cuarentena superan en número a la cantidad de personas que iban a morir por no alcanzar hospitalización. López Ridaura presenta el exceso de mortalidad en la fecha que aparece en pantalla, el cual consiste en lo siguiente. Se calculó la cantidad de personas que iban a morir por todas las causas en el 2020, de la semana 12 a la 26, en 20 estados de no haber existido coronavirus ni cuarentena. Esto se calculó tomando como referencia las muertes de 2015 a 2018. El resultado es que para ese periodo en esos estados se esperaban 130.763 muertes, y en lugar de ello, gracias a la cuarentena y al coronavirus,
se observaron 202.077 muertes, es decir, 71.315 muertes más de las esperadas. Hay que destacar que de esas 71.315, solamente 22.367 eran de coronavirus. Por lo tanto, las 48.948 muertes excesivas restantes se debieron a la cuarentena. Causar la muerte de 48.000 personas solo habría sido justificable si con ello se hubiera salvado la vida de un número mayor de personas. Por ejemplo, causar la muerte de 48.000 personas para salvar la vida de 200.000 sería justificable. En contraste, causar la muerte de 48.000 personas para salvar la vida de 1.000 no sería justificable. La pregunta correcta es la siguiente: ¿cuántas personas salvaron su vida de coronavirus a consecuencia de causar la muerte de 48.000 personas por la cuarentena? Para calcular esto, usaremos el dato que proporciona Gatel en la fecha exacta que aparece en pantalla. Dicho dato consiste en lo siguiente, citando a Gatel: el porcentaje de personas que sobreviven a la hospitalización sin saturación de hospitales es del 64%. Cierro. En otra ocasión, de la cual no recuerdo la fecha, Gatel asevera que este porcentaje es de 67%. Para el siguiente cálculo, redondeamos este dato a 65%. Por lo tanto, concluimos que el porcentaje de personas que fallece a la hospitalización sin saturación de hospitales es del 35%. Regresando al exceso de mortalidad, suponiendo que todas las defunciones COVID ocurrieran en hospitales y dirigiendo los números en favor del COVID, podemos decir que esas 22.367 personas corresponden al 35% de personas que no sobreviven a la hospitalización. Por lo tanto, podemos decir que el peor escenario posible sería aquel en el cual falleciera el 100% de personas con características de hospitalización, es decir, 63.906 personas. Conclusión: opción 1, con cuarentena mueren 22.000 personas de COVID y 48.000 por la cuarentena. Total, 71.315. Opción 2, sin cuarentena mueren 63.906 personas de COVID y nadie muere de cuarentena. La diferencia, 7.409 muertes. Es decir, la cuarentena, en lugar de disminuir la cantidad de muertes por todas las causas, incluido COVID, aumentó esta cantidad en 7.409. Tal parece que estuvo peor el remedio que el problema. Para los dos puntos anteriores, asumí que los datos presentados en las conferencias son 100% confiables, lo cual a continuación voy a desmentir. Punto 3. Los datos no son confiables debido a que, según la opinión de grandes científicos y especialistas alrededor del mundo, como Susharit Bhakdi, Wolfgang Wodarg, Rashid Buttar, entre otros, aseguran que la prueba PCR, la cual es el estándar mundial para detectar la infección del coronavirus, también puede resultar positiva a otros virus como el resfriado común. También estos profesionales, además del mismo López Gatell en la fecha en pantalla, aseveran que la PCR resulta positiva a residuos de material genético que la persona tenga en su garganta semanas o meses después de haber sido infectada. La pregunta es: ¿por qué utilizamos esta prueba para determinar la infección si la prueba no puede distinguir entre coronavirus, residuos de material genético y otros virus como el resfriado común? Además de lo anterior, los datos no son confiables debido a la manera en que se registran o atribuyen casos y defunciones al COVID. A continuación, algunos ejemplos. 16 de mayo. Gatell, cito: las personas que fallecen con signos y síntomas de COVID, ya sean los clínicos o los radiológicos, deben ser considerados como probable COVID, de acuerdo al lineamiento del 13 de abril conforme a las recomendaciones de la OMS y la Clasificación Internacional de Enfermedades. O sea, los que fallecen con síntomas de neumonías deben ser considerados como probable COVID. Los certificados deben llenarse con causa presunta de muerte que sea COVID. Cierro. Es decir, que de todos los virus del planeta que pueden causar una neumonía, la muerte se atribuye al COVID sin realizarse la prueba. 27 de mayo. Gatell, certificado de defunción. Cito: si el enfermo tiene síntomas de COVID y sale positivo a la PCR, la causa es COVID. Cierro. Por ejemplo, una persona con diabetes que tiene un solo síntoma como tos puede salir positiva a la PCR solo por tener residuos de material genético. Es decir, se le confirma la defunción COVID sin tener la infección. 27 de mayo, Gatell. Cito: correcto llenado de actas de defunción por los lineamientos del Centro Internacional de Clasificación de Enfermedades que coordina la OMS. La persona fallece con diagnóstico pendiente y debe ponerse causa probable COVID. Cierro. Es decir, se confirma la defunción COVID sin confirmarse la prueba, solo por tener un síntoma.
Cito: si la persona muere en su casa o antes de llegar al hospital sin prueba confirmatoria, se pone COVID o probable COVID. Esto está obligado por los lineamientos. Cierro. Es decir, con un síntoma se confirma la defunción por COVID sin realizarse la prueba. 13 de junio, Gatell. Cito: cuando se detectan casos de COVID a los que aún no se les hace la prueba, sino que se les reconoce por sus condiciones clínicas, cierro. Esto es un argumento circular, puesto que se está dando por hecho que el caso es COVID solamente por tener un síntoma. Continúo. Gatell. Los médicos identifican estos casos, cierro. O sea que los médicos deciden si la persona tiene o no COVID. 4 de julio, Gatell. Cito: sin haber confirmado por laboratorio la causa de la muerte, se debe poner probable COVID o simplemente COVID. Lineamiento de la Secretaría de Salud, Clasificación Internacional de Enfermedades, emitido el 13 de abril. Cierro. Un momento después, Gatell realiza el siguiente comentario. Cito: esto es para que no se quede sin documentar el verdadero tamaño de la epidemia. Cierro. Esto es una irracionalidad, puesto que si se quisiera documentar el verdadero tamaño de la epidemia, no se le estaría tratando de atribuir al COVID tantas muertes sin prueba y solo por tener un síntoma. 21 de julio. Gatell. Confirmación COVID por asociación epidemiológica. Cito: a la persona con síntomas COVID que tuvo contacto con un confirmado COVID no se le realiza la PCR, se le confirma automáticamente como COVID. Cierro. Es decir, si yo tengo tos y tengo un contacto cercano que tiene COVID, se me diagnostica la enfermedad sin confirmarse la prueba. Si después otro contacto mío tiene un síntoma, se le confirmará COVID por ser contacto mío, y esto genera una cadena de casos falsamente confirmados, y mientras más casos falsos existan, más confirmaciones falsas sucederán. 15 de agosto, Luis Alomía. Cito: las defunciones sin diagnóstico se dictaminan por comités. Cierro. Es decir, sin prueba. 21 de agosto, Gatell. Cito: a los casos sospechosos de COVID se les trata automáticamente de COVID. Ahora solo se requiere un síntoma. Cierro. Es decir, si tienes tos, se te trata de COVID. Punto 4. El COVID no es similar a la gripe española. Cuando todo esto inició, la Organización Mundial de la Salud amenazó que el COVID sería similar a la gripe española. Dicha aseveración Gatell la ha repetido en al menos las 6 ocasiones en pantalla. La gripe española mató al 2% de la población mundial. Traducido de la actualidad, si esto fuera similar a la gripe española, tendrían que morir de COVID 154 millones de personas. Esto es, durante todo un año, tendrían que morir cada día 422.917 personas. En contraste, hasta el día de hoy, el COVID ha matado 1.388.926 personas. Aún con todos los diagnósticos falsos y casos inflados que la OMS ocasionó con sus lineamientos alrededor del mundo, apenas llevamos 3 días de gripe española. El tamaño del error es de 111 veces. Punto 5. Para los siguientes argumentos, debido a que no tengo conocimientos de economía, me limitaré a citar al economista argentino Javier Milei en su libro Pandenomics, un trabajo econométrico realizado por Robert Barro, José Ursúa y Johanna Wenck. Determinó que si el COVID-19 fuera similar a la peste española, la tasa de caída en el crecimiento del Producto Per cápita sería del 6%. En concreto, de lo que trata esta sección es de que por un lado estas personas y por otro el Fondo Monetario Internacional llegan a la conclusión de que los daños económicos del COVID son similares a los de la fiebre española. Y citando a Javier Milei, y dado que el virus mostró una letalidad al menos 156 veces menor, el origen de la retracción es la cuarentena y no la fraudemia. Puesto en otros términos, dado que las muertes por COVID-19 serían del 0,013% para todo el mundo, la tasa de crecimiento del PIB per cápita debería haber caído en 0,038%. De este modo, la cuarentena mundial es la responsable del 99,27% de la caída del PIB. Punto 2. Estudios de la Organización Mundial del Trabajo estimaron que durante el primer trimestre del año se perdieron 4,5% de las horas trabajadas en el mundo, lo cual implica que se perdieron 130 millones de puestos de trabajo, mientras que frente a una pérdida de 10,5 horas durante el segundo trimestre del año, la cantidad de puestos laborales que se han perdido llegan a 305 millones. Javier Milei explica que el salario promedio en el mundo ha caído un 60% y que el porcentaje de trabajadores informales que se hallaba por debajo de la línea de pobreza en el mundo pasó del 26 al 59%.
Por otra parte, acorde a las estimaciones del World Food Programme, WFP, junto a los resultados derivados del Global Report on Food Crisis 2020, señaló que antes de la llegada del COVID-19, unas 135 millones de personas se encontraban bajo una situación de inseguridad alimentaria. En términos concretos, las investigaciones del WFP señalan que unas 130 millones de personas adicionales serán empujadas al límite de la inanición, por lo que el total de personas bajo inseguridad alimentaria treparía a 265 millones de seres humanos. Según Javier Milei, en función de los estudios del WFP, en el mundo estarán muriendo de hambre 300.000 personas cada día durante al menos un lapso de 3 meses, dando un total de 27 millones de personas muertas de hambre gracias al modelo de cuarentena impulsado por la OMS. Mensaje final. Si no reaccionamos ahora, el futuro inmediato va a cambiar. Tal vez te puedas imaginar cómo será la vida cuando el gobierno pueda decidir por ti cuándo puedes trabajar y por ende, cuándo puedes comer, cuándo puedes alimentar a tu familia, cuando el gobierno pueda meterse a tu casa y sacar a tus invitados como si fuera la casa del gobierno, cuando te puedan multar por salir al parque a tomar aire fresco y a caminar. Esto será como una especie de cárcel domiciliaria pero sin haber cometido crimen alguno. Por su parte, en las escuelas a los niños se les tratará de manera proporcional. La asistencia será en días alternados para que no se topen con la mitad de sus compañeros y no se contagien el falso virus. En las escuelas se les tratará como esclavos, dirigiéndoseles mediante filas orientadas en un solo sentido para que no se topen de frente y no se contagien el falso virus. Los recreos también serán escalonados para que no convivan con la mayoría de sus compañeros y no se contagien el falso virus. Y en los recreos se les va a separar por áreas para que solo puedan jugar con algunos de sus compañeros y así prevenir el contagio. Y todo por un virus que es igual de peligroso que la gripe normal. Y para aquellos que crean que estoy siendo un poco extremista, pues eso es exactamente lo que está proponiendo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en la fecha en pantalla.